Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. El texto de hoy está incluido en la recopilación Tsunami 2, que es un libro de escritoras y activistas feministas mexicanas. El texto de hoy es de Diana del Ángel, nacida en Ciudad de México en 1982, y se llama Hacernos casita. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com o en el canal del podcast en YouTube. El canal del podcast en YouTube lo encuentran, el link, el vínculo a ese canal lo encuentran en lecturasdetabaquería.com. En la versión web. La versión móvil no tiene la barra de la derecha donde están esos links. Hacernos casita, por Diana del Ángel. Epígrafe a modo de conjuro. Escribo para las que como yo se han ignorado toda la vida, para las que han callado y luego gritado a solas, para las que esperan al amor de su vida, para las que ya se cansaron de esperarlo, para las maestras feministas, para las que odian al feminismo, para las que se sienten feas pero quieren ser deseadas, para las que han comprendido que las batallas de tú a tú son para todas, para las desesperadas, las locas, las marginales, las que lo han perdido todo y sin saber cómo han empezado un nuevo día, para las humilladas, las poderosas, las niñas rotas, para encontrar un yo que no sea solo mío. Para nosotras escribo. Volver cada que sea preciso. 1. Entrar a la preparatoria significó involucrarme en el activismo estudiantil universitario. En 1998 hubo un huracán en el estado de Tabasco, así que junto con otros estudiantes organizamos un acopio de víveres. A partir de ahí surgió un pequeño colectivo sin nombre que también era un grupo de amigos. Ese mismo año corrió el rumor de que la Universidad Nacional Autónoma de México reformaría su reglamento general de pagos para imponer cuotas por la educación que brindaba. Nuestro pequeño colectivo se encargó de difundir en la escuela la información en torno al RGP y de impulsar las acciones que derivarían en la huelga estudiantil de 1999. Una pensaría que en los colectivos de jóvenes activistas, cuyas consignas hablan de libertad y de igualdad para todos, el tema de la equidad de género sería uno de los más urgentes, pero no. Una pensaría que las mujeres que formamos parte de esos colectivos seríamos las primeras en hacer hincapié en la necesidad de actuar de un modo distinto, pero no siempre fue así. La revolución debe hacerse. Lo de las mujeres vendrá después, por añadidura. La historia no es nueva. En 1789, cuando los revolucionarios franceses dieron a conocer la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, omitieron a su contraparte. De ahí que Olympe de Gouges lanzara en 1791 su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Claro que se refería a mujeres blancas de clase media. Habría que esperar más de 100 años para que aprendiéramos a escuchar a las mujeres negras, y de Abya Yala. Nosotros no éramos revolucionarios.
Teníamos entre 15 y 18 años. Queríamos cambiar las cosas, pero reprodujimos prácticas de dominación. El HCGG, Honorable Consejo de Gañanes y Gandallas, fue un subgrupo creado por los huelguistas varones cuando todavía no cumplíamos ni un mes de huelga. Sus actividades se extendieron de manera esporádica y difusa a lo largo de los 9 meses y medio. Aunque nunca lo expresaron de manera clara, el grupo detentaba una moral macha, cuyas antagonistas eran las mujeres, y los que no encarnaban al macho alfa y torcidamente proletaria. Sobre esto no abundaré, pero apuntaré que los enemigos eran los denominados fresas. Sus acciones se limitaban a someter, así decían, a quienes contravinieran de algún modo sus gustos, humor y reglas impuestas, sustentadas en esa moral macha proletaria. Entre risas y tonos festivos, el enjuiciado era metido en un tambo de plástico, que luego era hecho rodar por la pequeña explanada de la preparatoria. A veces rellenaban el tambo de leche o pintura podrida. La inventiva de los adolescentes florecía en estos casos. También era común colgar al condenado de las piernas en el cubo de las escaleras. Otra opción era encerrar al desafortunado en los torniquetes de la entrada de la escuela y ejercer la presión suficiente para que su cuerpo quedara prensado entre los barrotes. Sobra decir que muchos de quienes fueron atacados en estas circunstancias dejaron de ir y apoyar la huelga, lo cual era tomado por los miembros del grupo como una confirmación de la poca valentía y hombría de estos compañeros. En este grupo se reproducía un esquema vertical, donde los que no eran líderes también habían sido o serían sometidos. A pesar de la amenaza constante de ser humillados, casi todos los hombres que participaban en la huelga formaron parte de ese consejo. Así aspiraban a legitimarse frente a sus congéneres y compensar su vergüenza sometiendo a quienes no formábamos parte del grupo. El núcleo del HCGG, el mismo que el del Comité de Lucha, se constituyó en un grupo de vigilancia que dictaba la forma de convivir y reprimía las diferencias siempre por la fuerza. Su puesta en escena legitimó la agresión y el machismo. Mi relación de pareja con uno de los líderes se articulaba bajo esa misma dinámica de dominación. Lo personal es político, pero la adolescente que era ni siquiera conocía esa frase. Entonces también creía que los conflictos personales se deben mantener al margen de las demandas políticas y sociales. Entre los atacados por el HCGG estuvieron compañeros que, con el paso de los años, salieron del closet, pero cuya disidencia sexual era notable desde entonces. Alguno que otro compañero que hoy sería etiquetado como miembro de una nueva masculinidad. En suma, eran hombres que cuestionaban con su sola existencia el estereotipo de macho, que los miembros del grupo se esforzaban por cumplir. Atacaron también a 2 compañeras, ambas líderes dentro del movimiento. Amenazas para ellos. Durante su existencia el HCGG nunca me atacó, porque me percibía inofensiva. Solo leía y hablaba poco en las asambleas. No está de más decir que dentro de la moral macha proletaria, la literatura no sirve porque no hace la revolución. La violencia e impunidad ejercidas por el HGG solo podían entenderse en el contexto de una sociedad cuyo gobierno, estatal y federal, más tarde haría entrar a la Policía Federal Preventiva a Ciudad Universitaria. Violaría a las mujeres en San Salvador Atenco en el 2004 y contemplaría, ineficaz, las miles de desapariciones y feminicidios. Los individuos se sienten arropados por el gobierno y éste se nutre de ellos.
Previsiblemente, varios integrantes del HCGG, dejando atrás rebeldías juveniles, pasaron a formar parte del ejército, de la policía y del PRI. Otros aún deambulan en esa amplia bruma que es la izquierda en México. Todos ellos eran amigos y compañeros de nosotras en la lucha. Con ellos hacíamos guardias, íbamos a volantear, asistíamos a las reuniones del CGH, marchábamos juntos, en la calle, codo a codo, dice el poeta. Durante esos 9 meses ellos fueron las personas con las que más convivimos. Algunos de ellos fueron nuestras parejas. Todos se decían jóvenes conscientes. Interludio a modo de conjuro. Para encontrar un yo que no sea solo mío, para las que se quedaron calladas y hablaron hacia adentro, para las que murieron palabra no dicha, para las que encontraron hermosa, única, brillante su historia y no quisieron compartirla, para las que cada día remiendan sus heridas, para las que a diario ajustan sus fragmentos, para quienes saben que la tarea de reconstruirse desde los pedazos después de una perpetración será de por vida, para quienes se han reconstruido, para las que nos miran sin lástima, pero sin comprensión, para las que gritan a los 4 vientos sus descalabros, y para quienes prefieren guardarlos en sus entrañas. Para las que son cuerpo territorio, batalla lengua, para nosotras escribo. Volver cada que sea preciso. 2. Si dejara de contar aquí, todo sería más sencillo. Lo blanco y lo negro serían distintamente injuntables. Sin embargo, en cierto modo, los miembros del HCGG sí eran jóvenes conscientes. Es decir, como activistas y estudiantes, defendieron la educación pública y gratuita en un contexto de privatización. Recibieron igual los golpes de los granaderos, fueron encarcelados y perseguidos. En mi escuela la mayor parte del tiempo fue un hombre quien se hizo cargo de la cocina, barrían la escuela y limpiaban los baños. No creo, por otro lado, que tuvieran un plan de trabajo para agredir. Simplemente actuaban naturalmente como buenos hijos del patriarcado. También yo nací hija del patriarcado. Crecí en el Estado de México. La violencia es otra forma de mi infancia. Me era imposible hacer una crítica de nuestras prácticas de poder tanto como aceptar que estaba siendo violentada en mi relación de pareja. Si mis compañeros se sentían revolucionarios, yo no me quedaba atrás. Yo me sentía una mujer liberada porque no usaba tacones ni ropa femenina. No me importaba, eso decía, estar gorda. Fumaba, decía malas palabras y, muy importante, amaba sin estar sujeta a las órdenes de la sociedad. El amor no necesita compromisos. Dejemos que todo fluya, ni puede encajonarse. ¿Para qué etiquetar lo nuestro con palabras como noviazgo? El punto culminante de esta imagen que me mantuvo en la adolescencia se cifraba en la divisa «Yo no soy como las otras». Para llevar a la práctica esa consigna personal durante la huelga, me propuse no ser tratada como mujer, es decir, no trabajar en la comisión de cocina. Mi concepción de las mujeres era también machista, pero entonces no lo advertía. Con el paso del tiempo he visto que muchas de las mujeres que han escalado puestos en instituciones educativas, culturales y de gobierno son, valga la contradicción, muy viriles. Algunas solo en su actitud y otras incluso en la apariencia física. Rosario Castellanos señaló la vigencia de esta paradoja como si la única manera de entrar en el mundo de la cultura fuera sacar al hombre que todas llevamos dentro. Para la adolescente que era, ese me pareció el mejor camino, tal vez el único, y hacía todo lo posible por legitimarme y ser integrada en el mundo masculino.
Según Marcela Lagarde y de los Ríos, entre mujeres ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio es, más que una forma lógica de pensamiento, una actitud de salvaguarda de la propia imagen ante la posible contaminación. Lo importante era construirme distinta de las otras, como si esa singularidad me garantizara inmunidad ante el ataque. Como era de esperarse, la idea que tenía sobre mí se quebró. Entonces fue necesario verme en quienes yo consideraba las otras. Detrás de las muchas vigas encontré un rostro más fiel de mí misma, que reflejaba una colectividad de mujeres con las que comparto desde hace generaciones triunfos y fracasos. Nací hija del patriarcado, pero me rebelé. Hablar sobre las otras en la huelga no es sencillo, pues implica exponer un lado mío que no me enorgullece. Sin embargo, este ensayo quedaría incompleto. No recuerdo a qué altura, antes de julio, llegó un grupo de compañeras que fueron bautizadas como las pañales. Aunque no lo recuerdo con claridad, estoy segura de que el artífice de ese apodo fue uno de los miembros del HCGG. Estas compañeras, quizás 5 o 6, compartían entre sí la extracción clase mediera, usaban maquillaje, vestían a la moda y por la relación con sus padres, pocas veces se quedaron a hacer guardia nocturna en la escuela. En cambio, colaboraban en las guardias diurnas, participaban de las labores domésticas necesarias y organizaron talleres de verano para los niños de las colonias aledañas a la escuela. Su llegada supuso la oportunidad de poner en juego la competencia femenina, piedra angular del machismo. Ellas fueron infantilizadas y feminizadas, mediante ese apodo y el trato consecuente. El objetivo, anularlas como sujetos políticos. Las compañeras que no éramos parte de este grupo éramos, a ojos de los varones, rudas, que en la escala moral macho proletaria era el grado más alto al que podía aspirar una mujer. Me avergüenza reconocer que ser considerada bajo ese término era un bálsamo para mi existencia, seriamente amenazada por la depresión y la violencia. Si bien nunca llamé pañales a las compañeras, no solo no las defendí de los ataques, sino que nunca me acerqué a ellas. Con la licencia que da el subjuntivo, me imagino qué habría pasado si me hubiera acercado. Desde luego habría descubierto que la línea divisoria entre nosotras y las otras es tan fina o gruesa como nuestros prejuicios la delineen. Concretamente, imagino que si todas hubiéramos dado un paso hacia las otras, habríamos sido una fuerza política. No se trata, desde luego, de ignorar las diferencias. Hay muchas cosas que no compartía, ni comparto con ellas. Las otras. La condición de clase, las perspectivas profesionales, la idea y práctica de feminidad. Y eso está bien. Ser una fuerza política no implica amistad, con todo lo que valoro ese vínculo, sino negociación. Quizá no hubiéramos llegado a ser amigas, pero habríamos podido ser mujeres organizadas. En Reconstructoras del tiempo y del espacio, a partir de la cita de Marcela Lagarde, Gabriela Damián Mirabete sugiere: las mujeres, pues, tememos contaminarnos de aquello que representan las otras, eso que no queremos ser. En realidad habemos muchas otras: las fresas, las radicales, las trans, las lenchas, las camioneras, las moderadas, las princesitas, las feministas, las de los pueblos originarios, las universitarias, las académicas, las artistas. Las podría continuar hasta llenar páginas y páginas. Yo soy otra para las otras. No creo que tenga mucho en común con alguna ex primera dama, por poner un ejemplo extremo. Sospecho que mis diferencias, que no mis simpatías, serían igual de grandes que con respecto a una mujer trans o a una celtal organizada.
Sin embargo, pediría justicia para cualquiera de ellas, siempre que sus derechos, su vida y su integridad fueran vulnerados por el hecho de ser mujer. Si bien en un contexto de racismo, clasismo y violencia estructural, hay mujeres en mayor riesgo que otras. Recientemente he podido experimentar esta negociación en el surgimiento de algunas colectivas, posteriores al Me Too, donde nos fue posible escuchar la nuestra palabra, un mínimo común, propone Damián Mirabete, a partir del dolor, la solidaridad, la necesidad de sanación, la puesta en marcha de un lenguaje distinto para nombrarnos y nombrar nuestras historias. Había más cosas, desde luego. Sin embargo, estas fueron esenciales en la construcción de las comunidades que conformamos. Visto así, no fue una negociación en forma, un te doy, me das, cedo aquí, pido acá, sino un pacto espontáneo generado por uno de los picos de violencia contra las mujeres en México, que de cuando en cuando nos embisten y nos hacen pensar que ya no es posible llegar más alto. No obstante, este balance es frágil de mantener. Se requiere apertura, empatía, voluntad, y no siempre estamos todas en sintonía. No es fácil construir a contracorriente de una cultura patriarcal, donde la rapiña y la disputa por el control suelen ser la medida que articula las relaciones humanas. Hemos tenido tropiezos y seguramente tendremos más. No obstante, me gusta pensar que esos encuentros han generado, y lo seguirán haciendo, movimientos internos que tarde o temprano nos juntarán nuevamente en el acuerdo y recuerdo de nuestra palabra. En la primaria, cuando una quería cambiarse y tenía miedo de ser objeto de burla o de morbo por estar en ropa interior, incluso cuando querías hacer de la pipí, no faltaba la niña que decía, «Te hacemos casita». Y así pasaba. Las que estaban cerca atendían el llamado, formaban un círculo y protegían la intimidad de una, porque sabían que tarde o temprano estarían en ese lugar. Este gesto de acuerpamiento entraña algo de la espontaneidad que nos convoca a hacer juntas un hogar de cuidado en situaciones de peligro. Quizás solo se trate de descubrir el mecanismo oculto detrás de un acto tan simple como potente, para encontrarnos unos otras donde quepamos todas. Epílogo a modo de conjuro. Escribo gracias a mi abuela que no sabía leer ni escribir, gracias a mi tía que encontró en la soledad su manera de ser fuerte, gracias a mis primas que no estudiaron para ayudar en la casa, gracias a mi bisabuela que náhuatl no le temía a nada, gracias a mi madre que me dio la vida y después volvió a dármelo todo. Escribo por mis otras tías que hicieron del matrimonio su espacio, por todas mis abuelas que desde su lengua lejana me soñaron libre. Escribo para mis descendientas, poderosas niñas hierba, para la hija que quizá me entregue la vida, para encontrar un yo que no sea solo mío. Para nosotras, escribo. Volver cada que sea preciso.